Bienvenidos al miércoles de investigación de Plataforma Digital Metodología. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023. Estamos en los espacios confortables de la Biblioteca Pública del Estado Zulia con el licenciado Francisco Javier Ruiz Pianeta. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Hoy estamos celebrando el Día Nacional del Escritor en Venezuela gracias a... Gracias a Andrés Bello. Sí, creo que es uno de los intelectuales más icónicos de nuestro país y representa muy bien el gremio intelectual. Entonces, pues se celebra por eso, por su natalicio. Bienvenido, Francisco. Licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Social de la Universidad Católica Cecilia Costa, a quien le enviamos nuestro fuerte abrazo porque están celebrando sus primeros 40 años de creación, de investigación, de academia, una casa que yo quiero muchísimo y que siempre ha estado presente también con sus invitados en Plataforma Digital Metodología. Este señor que ustedes ven aquí es Premio Nacional de Literatura, mención narrativa en el año 2012, hace casi 10 años, bueno, un poquito más de 10 años, 11 años Francisco, con su obra El Abrazo del Mar. Y sobre ese otros temas vamos a conversar con este señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Gracias. No, nada, un poquito nervioso porque no está acostumbrado, y te lo decía previo, ¿no?, a hacer las preguntas. Estar de este lado es como raro, pero está muy bien. No se puede estar nervioso porque él también es entrevistador, él es un excelente comunicador, tiene su espacio muy posicionado en plataformas digitales, gracias a YouTube. Hablemos franco, y quiero que hables franco también con nosotros, Francisco. No hay problema. Gracias. ¿Cómo fue la infancia del niño Francisco? Mi Para infancia, comenzar. bueno, un poco, ¿cómo pudiera decirlo? Me agarraste de sorpresa, me agarraste de sorpresa, porque quizá no era una infancia feliz para algunos, pero descubro con los años que el niño encuentra felicidad hasta en una piedra. Cuando no tiene un juguete, toma una piedra y con la piedra se pone a jugar, simula que es un carrito, una casa, lo que sea. Entonces de pronto tuve una infancia un poco distinta a la de muchos niños, pero en mi mundo pues seguía siendo un niño y me alegraba con las cositas que yo podía tener al alcance, ¿no? Era feliz con lo que tenía. Luego venimos a la etapa del bachillerato. Sí, ¿Cómo fuiste como estudiante? bastante, ¿Cómo fue? bastante introvertido. Yo no se me hizo fácil mucho esto de hacer amigos. Padecía o tenía una condición de tartamudez, entonces eso dificultaba un poco que yo pudiera conversar con otras personas por el miedo a equivocarme, a tartamudear. Entonces no fue un problema con el que yo nací, pero a raíz de una situación, pues yo le tomé como cierto terror a las masas, al público. Entonces cuando me tocaba estar frente a un salón de clase que me tocaba exponer, para mí era una cosa insufrible, y las maestras se dan cuenta de esta patología y hablan con mi mamá. Entonces esto hizo que mi presencia en un salón, incluso en la escuela, fuera muy notoria, no porque yo tuviera cualidades que me hicieran sobresalientes, sino porque tenía esta dificultad. Y bueno, ya en ese tiempo existía el bullying, que no se manejaba mucho ese término, pero sufrí un poco de eso. Y no hice muchos amigos en el bachillerato. Fui como el cerebrito, sí, pero no para colmo, ¿no? Pero, pero no fui el amigo de la fiesta en esa época. Pero fíjate, Francisco, que veo a un excelente comunicador, a una persona que se maneja muy bien en la plataforma, en el medio que se desempeñe. Te veo también por tu canal YouTube, veo tus entrevistas, Qué me bueno, encantan. qué bueno. Tienes un estilo entre académico, conversacional, humano, muy reflexivo, muy investigativo. Y ciertamente, gracias también por haber comentado esto, que te dibuja también como humano, quienes estén de repente atravesando por una situación similar, nuestros youtubers, nuestro público, nuestro audiencia virtual te puede estar viendo, que eso puede conectar contigo, pero creo que lo importante y lo que merece el respeto y la consideración es que fue prueba superada. Sí, sí. Todos tenemos en nuestra vida situaciones que nos ponen en ese reto, en ese compromiso de seguir adelante, y vaya que tú lo hiciste y muy bien. Y aunado en eso, ese niño, ese muchacho tímido, ingenuo, muy introvertido, introspectivo, cómo se vincula con una vocación tan pública, tan mediática, tan masiva como la comunicación, como el periodismo. Sí, para muchos fue como una contradicción, porque yo recuerdo, esto lo menciono más para esto, ¿no? Para que la gente de pronto que vea esta entrevista o me escuche hablar de este tema, vea que se pueden superar cosas. Yo no me llevo muy bien con esta onda positiva
que tienes que ver todo positivo, que si te fuiste de boca por una escalera, y gracias Señor, porque yo quería llegar abajo, llegué. No importan los golpes, no, sí importan. Pero yo no me enfrasco mucho en eso, porque lo que realmente importa es, o sea, qué pasó luego de esos golpes, ¿no? Entonces, eh, se pueden superar cosas. Yo pensaba, o sea, incluso en mi casa, fue una sorpresa el que yo dijera voy a estudiar comunicación porque Porque, me conocían bastante. Los que te conocen son miembros de tu familia, son los que más saben cómo eres. Entonces, claro, podían apostar por mí, que yo terminaría siendo cualquier cosa menos un comunicador, porque si tú no sabes hablar, ¿no? Y de pronto no lo hacían con maldad, pero era el común en la casa, o sea, no, pero es que tú sabes que él habla mal, mejor que vaya a la tienda fulanito, o sea, cosas así que uno, y siempre fui como un poco señalado en ese sentido, entonces que yo fuese comunicador y que pudiera hacer esto que estoy haciendo, para muchos era una cosa inimaginable, pero recuerdo que lo que pasa es que lo de la comunicación también fue como un accidente, te cuento, ¿por qué? porque yo siempre quise ser cineasta, realmente quería contar historias. A mí me gustaba mucho la literatura, yo quería escribir libros, eh, y me gustaba mucho la temática del cine también. Entonces vi que por la comunicación social era como más fácil conocer ese mundo, no porque a mí me gustara mucho el periodismo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo entro en el camino de la comunicación porque quería contar, no tanto hablar en público ni nada de esto, ¿no? Le tenía cierto respeto a las cámaras. Entonces, yo recuerdo que hice un ejercicio con un lápiz debajo de una lengua, debajo de la lengua, porque lo vi en televisión, en una película, alguien que tenía el mismo problema de tartamudez. Y yo comencé a leer en voz alta en mi cuarto con el lápiz. Eso era como un ejercicio riguroso, algo religioso. Todos los días lo hacía. Yo solito en mi casa no comenté nunca nada. Porque en la película se supone que, bueno, ese tipo de ejercicio, lo que se planteaba en la película era que te ayudaba a eh, agilizar más la lengua, el músculo. Y a mí me sirvió mucho. Yo lo hice porque yo pensaba, yo no nací con esta discapacidad. Yo no hablaba tartamudo, yo no era así. ¿Por qué tengo que hablar así? Entonces comenzaba con este ejercicio y es ahí cuando me conecto con los libros. No porque yo era un erudito, un niño prodigio ni nada de eso, sino que me conecto con los libros es por el ejercicio. Entonces leo El Principito, luego me interesé por leer El Túnel de Ernesto Sábato, que ya lo teníamos como de referencia en el liceo, y yo lo leí por leerlo, por pasar la materia, pero luego me siento a leerlo con calma. Luego leo El Conde de Montecristo y yo dije, yo quiero escribir cosas así. Y bueno, esa fue mi manera o la forma en que yo superé el trauma de la tartamudez, pero aún así ya yo no hablaba mal, yo no hablaba un poco mejor con los años, pero el decir en la casa que yo quería ser comunicador era como que, entonces por eso te mencionaba esto, ¿no? Porque nadie me podía asociar nunca con el oficio de comunicar, nunca. Y esa vocación, Francisco, que puede haber sido para las letras o para el cine, entre esas tres opciones, comunicación social, periodismo, letras, literatura, cine, ¿por qué tuvo más peso la comunicación social Bueno, en la con toda esta universidad, historia que nos estás contando? sí, en la universidad yo soy egresado de la UNICA, de la Católica de Maracaibo, Gente única, está de 40 Entónica. años. Saludos. Y allá la mención que tiene la propuesta de ellos es desarrollo social, a diferencia de la Universidad del Zulia que tiene otras menciones, ¿no? Significa que ellos están muy enfocados en lo que es el trabajo social y el realzar, de algún modo, este, todo lo que es la labor social, incluso el trabajo que hacen gente que se dedica a la labor social. Entonces, cuando yo hago mi tesis, me tocó hacer una campaña para una fundación antidrogas. Y es ahí cuando conecto de algún modo, lo cinematográfico, porque me tocó hacer varios micros publicitarios para televisión con distintas temáticas, pero que abordaran lo que es el tema de la adicción. Entonces busco eh, amigos que de pronto les gustaba la actuación. Y mira, tú quieres hacer, sí, entonces hice una temática de un futbolista, hice de una chica alcohólica, abordé
la adicción desde distintas este, formas, ¿no? Entonces, ahí es ahí cuando conecto. Pero ¿qué pasa con el tema cinematográfico? Que no sé si de pronto te ha pasado que tú ves una película y te das cuenta de la estética, te das cuenta de estas cosas que tú dices un trabajo arduo, entonces le tomé con un poquito de respeto y me quedé con las letras, leyendo o escribiendo. Y haciendo este tipo de trabajo me di cuenta que me gusta proyectar ese tipo de mensajes que hacen en el cine para de algún modo realzar lo que es la labor social. Y bueno, ya más adelante te pudiera contar de pronto sobre la experiencia migratoria que me tocó entonces aplicar lo que aprendí en la universidad estando fuera del país. Yo vi tus cortos, realmente son excelentes. Son historias muy sublimes, muy sutiles y con un profundo mensaje. Luego de la vocación, luego que egresas de la Universidad Católica Ciudad Costa con honores en el año 2016, has hecho un recorrido tanto nacional como internacional. Eh, Estuviste en países andinos, Colombia y Ecuador, Sí. y fue un redescubrir muchas experiencias, muchas emociones, muchas sensaciones. ¿Qué podemos contar de ese Francisco que estuvo en Colombia y estuvo en Ecuador? Y saludos para toda nuestra audiencia de esos países, por supuesto. Saludos a los parces que están por allá. ¿Qué pudiera contar? Bueno, no, se pueden contar muchas cosas. Nuestro contexto es como que Para aprender, para enseñar. llueve sobre ¿Qué es lo que más mojado, rescatas? llueve sobre mojado contar detalles sobre todo lo que es el proceso migratorio, pero eh, Pero siento que podemos poner el acento, Francisco, a la experiencia de trabajar con fundaciones. En ese claro, proceso migratorio, me contabas fuera de cámara que conociste a muchas personas, muchos colegas, muchos comunicadores y sí, trabajaste, hiciste muy buenos enlaces, conexiones con varias instituciones, tanto nacional como en el ámbito internacional. correcto, sí. Sí, en Ecuador tuve la oportunidad, pues yo paso por Colombia, luego llego a Ecuador. Fue una experiencia muy bonita porque yo siempre quise conocer otros países. Claro, no como, no dentro de este escenario nuestro, pero igual conocí. Y me disfruté la experiencia, a pesar de las cosas que de pronto uno no planificó, ¿no? Y estas cosas que no planifiqué, o sea, ocurrieron pues situaciones desagradables, pero también otras que me llenaron de mucha satisfacción. Una fue conectar con el periódico El Heraldo, que es muy famoso en Colombia porque también hay una sede allá en, Bogotá, en Barranquilla. Y mi familia siempre mencionaba El Heraldo, El Heraldo. Y yo recuerdo que cuando yo iba a emigrar, no había salido del país, yo le decía a unos amigos, ya van a saber de mí cuando yo publique en El Heraldo, me haga famoso. Y nos reíamos, no tenía idea de que iba a tener conexión con este medio impreso de allá, ¿no? Además con Entonces, RCN Televisión también, sí, Radio esto fue en Cadena Nacional de Colombia, Colombia. sí, conocí colegas de allá también. Con lo del periódico, ¿qué pasó? Que yo llego y establezco conexión con el columnista del periódico, tenía una columna allí, que se llama Bolívar Lara, saludos, por cierto, si me está escuchando. Y él es encargado, él era director encargado del Museo Montalvo, en la ciudad de Ambato. Yo llego allí y lo conozco, pero yo no sé que él es columnista ni nada. Y él me empieza a preguntar sobre qué hago yo, porque los venezolanos pues estábamos haciendo como mucho ruido por allá. Entonces él le extrañó que yo, siendo venezolano, fuera un poco como atípico a muchos. O sea, mi comportamiento, mi forma de ser, según lo que él me dice, pues yo no pensaba que eras venezolano. Entonces me empezó a preguntar qué hacía yo, qué había estudiado, y le cuento que soy periodista y todo esto. Es cuando él me invita a participar en su columna para que escribiera un artículo relacionado a la temática migratoria. Y publico allí mi primer artículo en Ecuador, que era una cosa también impensable, porque yo, cuando uno emigra, sale pensando, bueno, voy a trabajar, hacer plata y mandar para mi casa y cosas así. Y me tocó esa experiencia y también trabajé con la ONU, que fue otra experiencia muy bonita, también con el tema migratorio. Y en ambas, pues tuve que desarrollar esto de la labor social y poner en práctica, que no lo había hecho en mi país, porque yo salgo en el 2016 de acá. Entonces o sea, sí, yo me gradué en el 2016 y salgo en el 2017. Bueno, corrijo. Entonces no hice mucho campo recorrido, trabajé en algunas cosas, pero no tengo mucho recorrido en el periodismo en mi país.
pero afuera lo pude hacer y pude aplicar los conocimientos que, bueno, hasta el momento estaban como dormidos. eh, la formación que te dan en la UNICA sobre el compromiso social, bueno, esto lo tuve que poner en práctica y fue una experiencia bastante gratificante. No sabía que me iba a pasar algo así tan espectacular. Algo que me parece muy significativo, Francisco, es que el buen hijo vuelve a casa y vaya que tú hiciste ese recorrido excelente, histórico, de mucho crecimiento. Sé que fue de mucha evolución, de mucho crecimiento, aún a pesar de las vicisitudes, de las adversidades que en todo proceso pueden ocurrir, es natural, es normal en la vida, pero que vuelves a Venezuela. Sí, tocó, a ver, sí, porque se atraviesa pandemia. Entonces La familia, ya yo estaba como establecido, explota la pandemia y toca regresar, porque sin trabajo, todo el mundo confinado en la casa, pues me tocó replantearme otra vez. los escenarios. Sí, y entonces vuelvo a Venezuela y bueno, me consigo con un país distinto al que yo dejé. Eh, fue una cosa extraña lo que me pasó, porque cuando llego al país, yo todavía, o sea, yo sentía que, ¿cómo te digo? No sabría cómo explicarlo. ¿Pertenecías? Sí, como que si nunca me hubiese ido. Ok. O sea, fue una cosa Sacabas extraña. Entonces, veía todo o sea, extrañado porque había cosas que yo cuando me fui no estaban. De pronto, un centro comercial que antes no estaba. Ver un poco la cara distinta de la ciudad. Pero eso me gustó porque lo sentí como, bueno, a pesar de la oscuridad, se ve algo de luz, ¿no? Más allá del tema político y qué sé viste yo. cambios, pero volviste a casa. Pero El volví buen a la hijo siempre casa. vuelve Volví a casa. y estoy muy contento de estar aquí. Hay dos aspectos de la conversación que para mí son fundamentales y quiero disfrutarlos y quiero conocer mucho, indagar mucho sobre eso. El Premio Nacional de Literatura, no cualquier investigador, no cualquier escritor, no cualquier autor tiene un premio nacional, eso es algo importante, un logro, un mérito. Y Francisco es un hombre sumamente humilde, sencillo, él no quiere hablar mucho de esto, pero yo sí quiero poner el acento en esa conversación. El abrazo del mar. El ¿De dónde abrazo del viene mar. esa historia? El arte de contar esa historia, Francisco. ¿Cómo nace? ¿Cómo la creas? ¿Cómo la escribes? Bueno, Pablo Neruda dijo en una ocasión que quien no viaja no ha vivido. Entonces, pues yo escribí esta historia antes de yo viajar, no tenía idea de lo que era conocer otro país porque ya había estado en Colombia. Yo soy hijo de colombiano, pero había estado en Colombia muy chico y no recordaba mucho ese entorno. Ahora tengo cosas que contar, más que antes, pero en aquella oportunidad cuando escribo esa historia fue por una situación que se presenta en mi casa cuando mi mamá enfermó. Ella sufrió un ACV y pues ya estábamos como, la familia se había reducido mucho. Entonces me tocó a mí cuidarla junto a mi tía. Fue, recuerdo que tenía una computadora de cajón de esas de antes. Y una de las maneras que, o sea, encontré en la escritura una manera de drenar, es lo que quiero decir. Porque no tenía la libertad de salir. Tenía que estar allí todo el tiempo cuidando a mi mamá porque ya había quedado con la mitad del cuerpo paralizado, no teníamos silla de rueda, tenía yo que cargarla a todos lados, llevarla al baño, estas cosas, ¿no? Entonces, el decir voy a salir un momento a despejarme no tenía esa libertad. Tenía que estar allí o estar allí. Entonces, mi tía o sea, con mi mamá no podía, tenía yo que estar ahí. Y entonces me siento a escribir y yo ya tenía una necesidad de hablar con alguien, porque parece mentira que los amigos, pues en esas, o sea, los verdaderos amigos se quedan, pero hay otros que se van. Y en ese tiempo no hubo visitas, no hubo llamadas. Yo digo, o sea, digo ahora, de pronto fue necesario que fuese así. Pero en ese momento yo decía, qué ingrata es la gente, o sea, pero bueno, Parte de la vida. es parte de la vida. Entonces, comienzo a escribir una historia que hablara de un muchacho, de amor adolescente, que hablara de un chico que vivía frente al mar, porque había hablado con un amigo que está en Argentina y yo le pregunto para ti, si yo te digo, pues estaba pensando en el título de la historia, si yo te digo el abrazo del mar, ¿qué te viene a la mente? Entonces él me dijo, el abrazo de Dios. Y yo dije, por aquí es. Y no me dijo nada más.
Entonces, yo, pero ¿por qué diría Dios? Bueno, debí preguntarle por qué Dios. Pero fue, La inmensidad del mar. sí, fue, no tenía, o sea, no tenía que preguntarle eso. Y el mar siempre está vivo, siempre está Y es que no en sabes constante dónde movimiento, empieza y dónde termina. infinito. O sea, entonces, bueno, el paso del mar habla de una historia de un chico que cuida a su papá enfermo y, y de algún modo se ve reflejado ahí la presencia de Dios en esa historia. Porque a pesar de todo ese entorno hostil que él estaba viviendo, era, o sea, Marcelo, que es el protagonista de la historia, es un muchacho bastante sombrío, con una visión fatalista del mundo. Entonces, el aprender a acercarse al papá, un hombre violento, un hombre que era de poco afecto en la historia, este chico aprendió a amarlo y acercarse a él porque él vivía muy lejos de su papá, era como una figura distante y lo tenía allí, vivían juntos, pero entonces esa relación solamente la pudo sanar Dios. Y bueno, por ahí va la historia. Entonces fue un proceso difícil porque ya había hecho otros intentos de escritura. Uno comienza con ensayo y error por cosas que leíste, imitando a un autor, hasta que encontré mi propia voz. Y cuando menos lo pensé, ya había terminado la historia y la guardé. Y no supe más de esa historia hasta que salió a la luz pública en el 2012. ¿Cómo lo postulas al premio? ¿Cómo llega al Premio Nacional de Literatura 2012? Por una amiga, Luisana Jaimes, que tú conoces muy bien. Saludos, un abrazo para Luisana también. Fue nuestra invitada la semana anterior, celebrando el Día Nacional del Psicólogo en Venezuela. Sí. Bella Luisana, un abrazo para ti. Saludos, saludos, saludos. Ella siempre ha estado conectada con las redes sociales y ve la convocatoria al certamen. Entonces me envía el enlace. Yo veo el enlace y yo digo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Dice, para que participes porque tú me dijiste que habías escrito una historia. Y yo, Luisana, sí, pero mira la gente que publica allí, ¿qué voy a hacer yo ahí? Porque ya después de leer a Sábato y a Gallegos y leer lo que yo escribo, uno se, ay, no, por favor, este oficio es una osadía ser escritor, mejor olvídalo, es lo que uno piensa, ¿no? Pero ella confiaba mucho en lo que yo escribía porque ya había leído otras cosas. Y todos los días me decía, ¿ya enviaste el manuscrito? Yo, no. Persistente, perseverante, Sí. seguir adelante. Y yo cuando me decido enviar el manuscrito fue el día de cierre de la convocatoria. Wow. Eso fue como como para esta fecha. Noviembre, Sí, 2012. y la convocatoria la habían abierto desde mayo. Y yo me decidí el último día. O sea, qué osadía, Francisco. Sí, entonces recuerdo que yo la vuelvo a revisar. Yo la envié desde un cyber porque yo no tengo internet en mi casa, no tenía. Y yo me voy a un cyber a revisar otra vez, a ver, voy a revisar, porque de pronto hay algo que redundo, qué sé yo, tú sabes, la corrección Final. del periodista. Y no me gustaba el final, este no es el final. Yo en qué estaba pensando cuando escribí esto. Y bueno, ya el muchacho del cyber estaba con la llave. Con la Santa María ya. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Y ya eran las 8 de la noche. Esto fue en galerías, allá había cyber en ese tiempo. Y cerraban a las 8. Y yo, bueno, ya la voy a enviar así, la envié. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Y resulta que ganó el primer lugar. Bravo. ¿Qué te dijo el jurado? ¿Qué te dijo el jurado? ¿Qué piensas? ¿Cuáles fueron los elementos que te aportaron para que conquistara el lauro del Premio Nacional de Literatura 2012? Ellos me hablaron de mucha honestidad en la prosa. Y eso lo entiendo porque cuando yo me siento a escribir, yo estaba pasando un momento turbulento por esto que te comento de mi mamá. No estaba pensando en escribir para hacerme famoso, como uno a veces sueña y fantasea con eso, ¿no? Ay, voy a ver qué sale de aquí, me siento a escribir. Ni para ganar un premio. Ni para ganar un premio, porque yo no me creía mucho eso, que yo pudiera vivir algo así. Entonces lo entendí porque fue honesto, porque me senté a escribir sin el artificio de la vanidad. No lo hice pensando que iba a publicar, ni que iba a tener lectores, mucho menos que se fuera a versionar con un cortometraje que por ahí anda rodando, y menos aún que me iba a traer las satisfacciones que me trajo después, porque esto
por este tipo de experiencias que yo llego a publicar en el Heraldo, porque ya después de haber publicado, yo tenía como más confianza en volverlo a hacer. Entonces, me acuerdo que me dijeron, es una obra muy honesta, por eso te dimos el primer lugar. Llegué a mi casa, Ah, llegué a mi casa inflado. inflado de la emoción, sin palabras, mudo. Felicitaciones, Francisco. Y luego de eso, seguiste escribiendo. ¿Qué recomendaciones que TIC le das a todos los jóvenes, a todas las personas hoy celebrando el Día Nacional del Escritor en Venezuela y en América y en el mundo también, por supuesto? ¿Qué consejos, qué recomendaciones le das a todos los comunicadores, a todos los seres humanos, a todas las personas que quieren escribir, que quieren dedicarse a ese noble oficio, quizás a veces un poco, eh, pues, muy agotador, muy exigente, muy demandante, puede ser a veces un poco ingrato, pero que también trae grandes satisfacciones? Porque también creo que una enseñanza, ya no las dijiste, no se escribe para conquistar un premio, porque, bueno, son muchas variables. Dios, el destino, un jurado que se conquista con una obra, pero más allá de eso también el grato sabor de que alguien lea, de que alguien se conecte con lo que tú escribes, y cuando la historia va a la pantalla, al cine, a la televisión, a una telenovela, a una teleserie, también es otro mensaje muy positivo, siempre el crédito, el lauro del escritor, de la persona que está detrás, de la pluma del autor, de la autora que está detrás de esa obra. Bueno, me da mucha gracia la pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje le puedo dar a los jóvenes, a la gente que escribe? Porque luego que no, es un premio nacional. Y el premio nacional lo tenemos aquí mismo, en la plataforma digital de todos los días. Aquí está. Bueno. No, me hace gracia porque yo escuché una vez una entrevista a Isabel Allende y le preguntaron algo similar, ¿no? Y ella decía, pero es que los escritores no tenemos mensajes que darle a la humanidad, tenemos preguntas y esas preguntas nos hacen escribir porque es una búsqueda constante, la búsqueda de tantas cosas, ¿no? Buscamos respuesta incluso con la esperanza de que un lector llegue a comprender ese universo que es nuestra mente, en lo que hay dentro. Y eso también lo planteaba Sábato en su novela El túnel. Él decía que, bueno, escribo con la esperanza de que aunque sea en este mar de gente, haya una sola persona que llegue a comprenderme, ¿no? Era un pensamiento también un poco fatalista, pero Sábato era así. Ahora, mensajes. Lo que te acabo de decir, cuando a mí me dice el jurado, vimos mucha honestidad en tu prosa, eso fue lo que me quedó. No sentarse a escribir por agradar, porque a veces trabajamos para un medio y es inevitable. Te dan unas directrices y bueno, escribir un artículo es otra cosa, no es literatura, pero si vas a escribir literatura tiene que ser tú Genuina, allí. Aunque hables de otros auténtica. personajes, aunque hables de otro contexto, no que voy a hablar sobre una novela histórica y los personajes son estos, pero es que algo de ti hay allí. Si eso no está, no tiene sentido. Marcelo, el Uh protagonista de -huh. la historia, tiene que ver con Francisco. Es que o sea, no lo entiendo de otra forma. Claro, muchas veces se asocia el personaje principal de una historia al creador, no necesariamente, porque la historia pudo estar inspirada en una vivencia no mía. No, de pronto conocí a alguien con una historia fascinante y la planteo y yo no viví nada de eso. Pero aun cuando yo no haya vivido, y es lo que quiero, que sería el mensaje, hay algo que tenemos todos en común y es que todos somos seres humanos que padecemos, sentimos, añoramos, en algún momento hemos sentido pérdida. Eh, con esas cosas me tengo que conectar. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de una historia de una chica que fue abusada, yo no sé lo que es eso, no he pasado por algo así, comenzando que no soy mujer. No es lo mismo esa misma experiencia en un hombre que en una mujer. Son distintos. Entonces, ahí entra en función el periodista de investigar. Pero y de igual forma son emociones que no están ajenas a ti. Entonces yo no puedo hablar desde una cosa que yo me imagino. Tengo que sentir aquello y eso tiene que verse allí. Es lo que yo recomiendo. Pues. El proceso de investigación has dado una clave fundamental para todo oficio, para toda profesión. Hay que indagar, hay que escudriñar, hay que buscar más allá, hasta debajo de las piedras, lo que se pueda encontrar. Y es en la mención narrativa, Francisco, o sea, el arte de narrar, de contar una historia. Y el tiempo nos está apremiando, pero
Hablemos Franco es un espacio posicionado muy bien, respetado, querido, apreciado. Y fíjate que cuando yo supe de Francisco Ruiz y de Hablemos Franco, gracias a la plataforma digital YouTube, como esta plataforma digital también Metodología, yo no me sentí tan solo, porque en esta aventura de conversar con personalidades, a veces puede sentir que es una osadía también, que si tendrá éxito o no, si tendrá la receptividad del público, y tenemos que decirlo, creo que en conjunto, gracias a la audiencia, gracias al público, y que ya muchas entrevistas ya llega un momento en que no las buscas tú, sino la audiencia te pide, te lleva a conversar con, y eso se agradece porque son cosas que no te sientes solo en ese camino de contar historias también, ya no desde la literatura, sino desde la comunicación y desde las plataformas digitales. ¿Cómo nace Hablemos Franco? Tengo entendido que nace en 2020, o sea que va para 4 años el espacio. Sí, yo comienzo en Instagram. Cuando comencé a ver los directos, no sabía que se podían hacer, podían conversar dos personas como una videollamada. Bueno, pero qué genial. Pero esto lo descubro en pandemia cuando yo estaba en Ecuador. Y como ya había tenido la experiencia con la ONU, con la Organización de Migraciones, entrevistando gente, haciendo encuestas, escuché tantas historias que yo dije que bueno sería que esto se pudiera conocer. Y es cuando comienzo a hacer los directos. Yo comencé entrevistando a un chico que hacía labor, o sea, trabajaba con la problemática migratoria en Medellín. Y yo dije, por aquí de pronto esto le puedo hallar sentido a lo que yo estudié, porque yo estudié, mi generación salió en plena crisis, cuando muchos de nosotros los comunicadores no pudimos hacer carrera en el país. Entonces, a veces sentimos que, bueno, me gradué y colgué el título. Esta era una manera de sentir que no lo colgué, voy a hacer. Y comencé a entrevistar gente con golpes, porque yo nunca había hecho una entrevista en mi vida. Eh, y empiezo a narrar de algún modo una historia a través de la entrevista que fuese, yo recuerdo que el eslogan era, si tienes una historia que contar, por aquí es el camino. Entonces Interesante. entrevisté a una señora que había sido adoptada, que se enteró que había sido adoptada ya de grande, y todo el conflicto. Entonces la entrevisté a ella, gente cercana a mí, porque yo decía, tú no eres un comunicador que es conocido, tú no eres Luis Chatén, Luis Chatén no es comunicador, tú no eres Luis Olavarrieta, esas comparaciones que uno Los a grandes de la veces, comunicación, los grandes de los medios sí, masivos. que de pronto yo le voy a decir a un famoso y no, ¿y tú quién eres? Bueno, empieza a entrevistar gente que tenga una historia. Y así comenzó el espacio, hasta que el primer famoso me aceptó la invitación, yo por sabía, me envié la invitación y me aceptó la invitación y yo dije, bueno, si este dijo que sí, de pronto otros también. Y comencé a entrevistar entonces gente conocida y no sé, o sea, hasta el momento no he parado. Claro, comencé por Instagram, ahora estoy en YouTube, tengo un año apenas en YouTube, pero ha sido muy chévere. ¿Qué sientes que queda después de cada conversación, de cada encuentro, de cada entrevista con cada invitado? Bueno, yo he hecho amigos después de la entrevista, Igual. he hecho amigos, managers de famosos, los mismos artistas. Entrevisté, recuerdo, al protagonista de la serie Donde Hubo Fuego, que se transmite en Netflix. Él es Daniel Gama. Yo lo tengo en el WhatsApp y la gente allá en México, él es la locura. Donde llega, lo buscan y los autógrafos y la cosa, yo lo tengo en el WhatsApp y así como él tengo otros famosos que yo, es una cosa impensable, pero hemos quedado como de panas, todos, la mayoría, pues. Autores, entrevisté a un autor argentino que se llama Gonzalo Garcés, que yo digo, Dios mío, usted me irá a contestar el correo, porque yo veo que en Argentina lo entrevista el diario El Clarín y sale en televisión y salió con Catherine Fulop. Y yo, este no me va a decir, bueno, pude entrevistarlo y también converso a veces con él. Eso es muy bonito. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Francisco, en ese proceso también de Hablemos Franco, eh, el aspecto que tiene que ver con el abordaje del invitado, la sutileza, la manera como lo hace, realmente eso es admirable. Pero otro aspecto que yo también quiero dejar en relieve en tu conversación es que es
un estilo muy fresco, muy ameno, pero también con mucha sabiduría. Lo maneja con mucha elocuencia y ese muchacho, vuelvo al inicio, que puede ser tímido, que se puede sentir introvertido, pero que se maneja muy bien con ese invitado. Y desde la virtualidad, desde cualquier parte del mundo, he visto tus conversaciones y eso realmente es... Eh, porque lo conversaba con Daniel Sarco. ¿Qué nutre a un presentador, a un comunicador, a un entrevistador? Los viajes que hace, las lecturas que hace, las personas con las que conversa, las cosas que hacen día a día. No podemos actuar, no podemos fingir un personaje, la gente nos conoce, quizás la gente nos ve en otro escenario, bueno, un poquito más tímidos, más retraídos, porque somos así también, somos seres humanos, y a veces se olvidan de eso, nos idealizan o nos dibujan de una manera. Pero también el aspecto que tiene que ver con Francisco Ruiz, y se lo agradezco, y lo digo en público, que siempre tiene un comentario positivo hacia el trabajo de uno. De repente con Francisco también ha sido asesor de plataforma digital metodología de la entrevista, de plataforma digital metodología de dar invitados, dar posibles tics, porque Francisco es mayor que yo, tiene más años que yo, o sea, Francisco puede ser... Sí, pero soy su papá. No, no, tampoco así. Yo sabía que... No, mi hermano mayor. Mi papá no, pues tampoco está mayor. Pero sí, ciertamente, los viajes, el recorrido que has hecho, toda esa sabiduría que tienes, y creo que eso te conecta también, aunque tú quizás no lo busques, la cara de Francisco es un poema, por donde te ha gustado, te conecta con la educación, con el ser profesor, Sí, porque al dejar un mensaje positivo en otros, al dar una palabra de aliento, al dar un estímulo, al decir sigue adelante que tú puedes, estás siendo un formador, un coach, un facilitador, un maestro que indica el camino, que te da ánimo, porque creo que se lo digo siempre a mis estudiantes, pueden conseguir en libros mejores contenidos de los que yo les puedo dar, pero eh, ¿qué transmite el ser humano? Sus emociones, sus vivencias, sus palabras de aliento, que lo puedes encontrar en un libro, por supuesto, y hablando de la escritura y de la redacción, pero el contacto humano siempre es fundamental. correcto, es correcto. Bueno, yo no sé si soy un maestro, pero uno a veces eh, cumple ese rol sin saberlo en muchos aspectos, ¿no? Estoy más que seguro que en algún punto de tu vida tú has puesto en práctica una enseñanza de alguien que no necesariamente es un maestro de cátedra, ¿no? Entonces esa persona capaz y nunca se enteró que fue una referencia para ti en este caso. Entonces de pronto de esa manera entiendo que uno puede ser un docente. Yo he tenido experiencia docente cuando estaba más joven, que di clases de inglés porque manejaba un poco el idioma. Y es otra cosa, o sea, muchos de los amigos que tengo en redes sociales son mis exalumnos, que ya están hombres y mujeres. Y esto también fue una experiencia muy bonita que yo disfruté bastante, pero no me planteo el ser yo un maestro o guía para otra persona. Qué bueno que lo sea. Pero lo ha sido, claro. Francisco, tengo que cerrar el tiempo, tú sabes que en plataformas digitales también es inclemente y nos están haciendo señas ya para culminar. Por último, ¿qué le dirías al Francisco de 2016? ¿Qué le dice el Francisco de 2023 al Francisco de 2016? Que se atreva, atrévase, atrévase que no pierde nada. Gracias, Francisco. Con Gracias. Francisco Ruiz, Premio Nacional de Literatura, Mención Narrativa 2012, llegamos al final de este encuentro muy significativo, entrañable, inolvidable, irrepetible de Plataforma Digital Metodología. Hoy, en el Día Nacional del Escritor, gracias a los espacios de la Biblioteca Pública del Estado, a quienes están detrás también acompañándonos en esta conversación, y hasta un próximo encuentro de nuestros miembros de investigación de Plataforma Digital Metodología. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por su respaldo y como siempre digo, si les gustó, me lo dicen para saber y si no, también me lo dicen para crecer, para aprender. Gracias.